Al principio todo era oscuridad, y entonces, ¡bam! Surgió una existencia de tiempo, espacio y materia en continua expansión. Cada día nuevos descubrimientos nos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar que llamamos el universo. El pasado y el futuro serían unos magníficos destinos para nuestras vacaciones. ¿Pero están a nuestro alcance? Podría ocurrir en unos años o unas décadas. Cuando uno viaja en el tiempo comienzan a suceder cosas extrañas. Todo se deforma de tal modo que uno puede visitarse en el pasado. Algunos seres humanos ya han hecho ese viaje. Habríamos saltado hacia el futuro envejeciendo muy poco. Es genial. Veamos cómo es posible. Desentrañemos el misterio de esos viajes. El universo. Viajar en el tiempo. De todos los enigmas del universo, el viaje en el tiempo podría ser el más desconcertante. El tiempo ejerce una gran fascinación entre nosotros y por eso pensamos en formas de engañar al tiempo y cosas por el estilo. Retroceder en el tiempo, cambiar cosas. Un viaje en el tiempo podría implicar retroceder o avanzar hacia el futuro. Pero por el momento, todos estamos congelados en el presente. Sin embargo, la ciencia nos ofrece una posibilidad. Quizás podríamos debilitar el control que el tiempo ejerce sobre nosotros. La teoría de la relatividad de Einstein, en la que el tiempo juega un papel crucial, podría abrirnos las puertas a los viajes en el tiempo. Nuestra mejor teoría sobre el tiempo, la relatividad, no imposibilita explícitamente los propios viajes en el tiempo. Podría haber cosas que todavía no entendemos y mejorarían esa teoría. Pero parece haber formas de crear situaciones dentro de la relatividad que nos permitan retroceder en el tiempo. Viajar al pasado parece poco probable, porque el tiempo solo avanza en una dirección, hacia adelante. Es lo que los físicos denominan la flecha del tiempo. La flecha del tiempo significa que pensamos en nosotros mismos moviéndonos desde el pasado hacia el futuro. Recordamos el pasado, no el futuro. Podemos hacer que sucedan cosas en el futuro, pero no en el pasado. Si rodamos una película de algo que sucede en nuestra vida cotidiana, como añadir leche al café, y luego proyectamos esa película hacia atrás, nos parecería algo totalmente obvio. La leche se mezcla con el café, pero no se desmezcla. En eso consiste la flecha del tiempo. Esa flecha hace del tiempo una calle de dirección única de acontecimientos irreversibles. Algo que sabemos intuitivamente por nuestra experiencia cotidiana. En una mesa de billar podemos romper el orden de las bolas, pero no esperamos que se reordenen por sí mismas. Podemos batir un huevo, pero no podemos desbatirlo. La razón por la cual hablamos de una flecha del tiempo es una ley fundamental de la física que afirma que todas las cosas del universo se mueven desde estados ordenados a estados desordenados. A medida que el universo envejece, que avanzamos desde el pasado hacia el futuro, todas las diferencias entre el pasado y el futuro se pueden resumir diciendo que el universo está decelerando. El universo está pasando de ser ordenado, muy bien ordenado, a ser desordenado. Por lo tanto, si un plato que está entero se rompe, se convierte en algo más desordenado. Es algo muy natural. Y si intentamos restaurar el orden pegando el plato, nuestras acciones liberarán suficiente energía al entorno circundante para crear más desorden en el universo como un todo. Pero la flecha del tiempo se puede curvar en condiciones extremas. Todo se basa en la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein demostró que la gravedad de objetos enormes como planetas, estrellas y agujeros negros puede hacer que el propio espacio se curve. Aún más sorprendente, demostró que el espacio y el tiempo están en realidad integrados en una sola cosa que denominó espacio-tiempo. Eso significa que cuando el espacio se deforma, también lo hace el tiempo. Y nada en el universo puede curvar más el espacio-tiempo que la inmensa gravedad de un agujero negro.
Imaginemos que el campo gravitatorio es tan intenso que el espacio y el tiempo se doblan sobre sí mismos y podemos partir de un punto, avanzar en el tiempo y regresar al punto de partida. Cuando la flecha del tiempo se dobla hasta alcanzar su cola, crea un bucle infinito en el que los mismos acontecimientos suceden una y otra vez. Si el tiempo se curva sobre sí mismo y el universo se repite una y otra vez, cada momento del tiempo se repetiría un número infinito de veces. Un bucle sin fin sería muy frustrante para cualquiera. Pero supongamos que un viajero en el tiempo pudiese llegar al pasado sin esa repetición constante. En tal caso encontrará otros obstáculos. Los más sorprendentes son las incoherencias o paradojas que aparecen cuando comenzamos a interferir con el pasado. Un ejemplo célebre de incoherencia del viaje en el tiempo es la denominada paradoja del abuelo. Alguien retrocede en el tiempo hasta la época de su abuelo, por ejemplo. Imaginemos que viajo al pasado con una máquina del tiempo y conozco a mi abuelo en 1937. Está a punto de tener una cita a ciegas con mi abuela. Todavía no se conocen. Y yo lo convenzo para que no acuda a esa cita. Le interesan mucho las carreras de caballos. Así que le digo que si Biscuit correrá en una emocionante carrera en el hipódromo de Santa Anita. Y vamos juntos a ver la carrera. Nunca conocerá a mi abuela. Entonces, ¿qué me sucede a mí? ¿Cómo es posible que yo haya podido nacer, retroceder en el tiempo, encontrarme con él e impedir que yo nazca? Es un ejemplo de incoherencia. Un bucle temporal que en realidad no tiene sentido. Pero si es posible viajar en el tiempo, la naturaleza debe tener alguna forma de evitar esa contradicción. Los físicos estamos bastante seguros de que, en última instancia, el universo tiene sentido. En toda la física y en toda la ciencia en general, la coherencia, la autocoherencia, el sentido común, por así decirlo, es un principio fundamental. Los físicos han discurrido al menos 3 formas de que la naturaleza puede evitar las paradojas de los viajes en el tiempo. La primera es simple. La naturaleza impide las paradojas haciendo que sea imposible viajar hacia atrás en el tiempo. En otras palabras, no se puede hacer. Otra alternativa es la extraña idea de los universos múltiples. Una forma de solucionar los viajes hacia el pasado es afirmar que, al hacerlo, entraríamos en un universo paralelo diferente al retroceder en el tiempo. Por lo tanto, no afectaríamos a la historia del universo del que procedemos. Cualquier cosa que pueda suceder, sucederá, pero la forma de que suceda es entrar en un universo paralelo, un concepto bastante extraño. Según una tercera solución al problema de las paradojas, si fuese posible viajar en el tiempo, no podríamos cambiar el pasado una vez en él. Se basa en un concepto científico que podemos ilustrar mediante la reducción del problema a la situación más simple que podamos imaginar. Por ejemplo, las bolas de una mesa de billar. Imaginemos una mesa de billar que actúa como una máquina del tiempo. Si una bola entra en una tronera, viaja a través de un agujero de gusano y puede salir por otra tronera antes de que entrase en la primera. Es una máquina del tiempo. Ahora supongamos que la bola entra realmente en la primera tronera. Sale en un momento anterior al de su entrada y se golpea a sí misma antes de haber entrado en la primera tronera. Eso haría que se desviase, evitando que entrase en la primera tronera y evitando también que saliese por la segunda y se desviase. Es una paradoja. Sin embargo, el concepto de las soluciones autocoherentes nos da una salida a esta paradoja. Supongamos que la bola que sale de la segunda tronera solo pudiese golpearse a sí misma de tal manera que se desviase hacia la primera tronera. Entonces todo el bucle es autocoherente, no hay paradoja. Creemos que la naturaleza siempre se las arregla, de alguna manera, para elegir la solución que es autocoherente. En otras palabras, siempre hay una solución que no produce una paradoja. Si ese es el caso y Johnson pudiese viajar hasta el año 1937, podría conocer a su abuelo.
Pero a pesar de sus esfuerzos, nada de lo que hiciese alteraría el hecho de que, de alguna manera, su abuelo conocería a su abuela para permitir que Clifford naciese. De una forma u otra, el universo le impediría cambiar la historia. Pero no tenemos paradojas de las que preocuparnos si viajamos hacia adelante, siguiendo la flecha del tiempo hacia el futuro. Viajar hacia adelante en el tiempo es la cosa más fácil del mundo. Cada minuto nos movemos un minuto hacia adelante. Lo que podemos hacer para cambiar la forma en que avanzamos en el tiempo respecto a los demás es movernos a velocidades diferentes en comparación con los demás. Una máquina del tiempo que nos llevase al futuro se basaría en el descubrimiento de Einstein sobre el tiempo y la velocidad. Cuanto más rápido se mueve alguien en el espacio, el tiempo se ralentiza para esa persona en comparación con personas que permanecen inmóviles. Y por increíble que parezca, es algo demostrado mediante experimentos. Se colocaron relojes en aviones y cohetes espaciales muy veloces que recorrieron cierta distancia a gran velocidad. Cuando los relojes atómicos fueron comprobados después del viaje, habían avanzado un poco menos que otros relojes similares que habían permanecido en reposo en la Tierra. Este efecto se denomina dilatación temporal y podemos utilizarlo para viajar al futuro. De hecho, ya ha sido comprobado. El cosmonauta ruso Sergei Krikalev pasó más de 803 días en órbita viajando a 27.000 kilómetros por hora y ostenta el récord mundial de los viajes en el tiempo, aunque al verlo nadie lo diría. Para él, ha transcurrido 1/50 de segundo menos que para los que permanecimos en la Tierra. Pero en realidad, esa dilatación comienza a funcionar como una máquina del tiempo cuando se alcanza una velocidad muy próxima a la de la luz. La idea es dejar que los relojes de la Tierra avancen a su velocidad normal, mientras el de alguien que está en el espacio avanza más despacio. Cuando esa persona regresase, se encontraría en el futuro. Supongamos, por ejemplo, que quisiésemos avanzar 500 años hacia el futuro. Para avanzar 500 años hacia el futuro deberíamos viajar al 99,99% de la velocidad de la luz durante 7 años. Al regresar, habríamos envejecido tan solo 7 años, mientras que en la Tierra todo habría envejecido 500. Pero uno de los mayores problemas para la construcción de una máquina del tiempo con la que viajar hacia el futuro es encontrar el combustible suficiente para impulsar una nave espacial a esas velocidades. Ninguna ley física dice que no podamos viajar a una velocidad cercana a la de la luz, pero nuestra nave espacial se volvería cada vez más pesada a medida que nos aproximásemos a la velocidad de la luz. Necesitaríamos más combustible para acelerar cada vez un poco menos y una cantidad infinita de energía para tal fin. Pero una gran velocidad no es la única forma de lanzarse hacia el futuro. Según la teoría de la relatividad de Einstein, también retrasaría nuestro reloj una gravedad muy intensa. El tipo de gravedad que podríamos encontrar cerca de un agujero negro. Supongamos que estamos en una nave espacial y la aparcamos durante un tiempo cerca de un agujero negro. Cuando regresásemos a la Tierra nos daríamos cuenta de que en la Tierra habrían pasado muchos años, pero solo habrían pasado unas pocas semanas o meses según nuestro propio marco de referencia. Habríamos dado un salto hacia el futuro envejeciendo muy poco, algo realmente genial. Sin embargo, pasar varios años viajando a gran velocidad o cerca de un agujero negro parece un viaje en el tiempo demasiado lento. Para los más impacientes podría existir una versión instantánea de ese viaje que aprovecharía un atajo del espacio llamado agujero de gusano, que también podría convertirse en un atajo a través del tiempo. Para lograr viajar en el tiempo debemos recorrer un largo camino que nos lleva a través de teorías extrañas y una tecnología increíblemente compleja hacia una meta que algún día convertirá las naves estelares en máquinas del tiempo. De hecho, las naves estelares podrían ser nuestra mejor apuesta. Viajaríamos en una nave propulsada a supervelocidad, dejando que nuestro tiempo se ralentizase mientras el resto del mundo sigue adelante. Tenemos un gran interés en este tipo de proyectos.
Las altas velocidades que darían lugar a los viajes en el tiempo son también nuestra única forma de romper una barrera temporal que nos impide viajar a las estrellas debido a la inmensidad de las distancias. Nos encantaría poder recorrer distancias gigantescas en un corto periodo de tiempo con el fin de explorar el universo en una escala temporal humana. Incluso las estrellas más cercanas a la Tierra están increíblemente lejos. Alpha Centauri es la más cercana. Pero en este caso, cercana, implica una distancia de más de 4 años luz. Unos 40 billones de kilómetros. 100 millones de veces más lejos que la Luna. Los cohetes actuales más rápidos tardarían 80.000 años en llegar hasta allí. Por lo que el reto es llegar más rápido.
La razón por la cual hablamos de una flecha del tiempo es una ley fundamental de la física que afirma que todas las cosas del universo se mueven desde estados ordenados a estados desordenados. A medida que el universo envejece, que avanzamos desde el pasado hacia el futuro, todas las diferencias entre el pasado y el futuro se pueden resumir diciendo que el universo está decelerando. El universo está pasando de ser ordenado, muy bien ordenado, a ser desordenado. Por lo tanto, si un plato que está entero se rompe, se convierte en algo más desordenado. Es algo muy natural. Y si intentamos restaurar el orden pegando el plato, nuestras acciones liberarán suficiente energía al entorno circundante para crear más desorden en el universo como un todo. Pero la flecha del tiempo se puede curvar en condiciones extremas. Todo se basa en la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein demostró que la gravedad de objetos enormes como planetas, estrellas y agujeros negros puede hacer que el propio espacio se curve. Aún más sorprendente, demostró que el espacio y el tiempo están en realidad integrados en una sola cosa que denominó espacio-tiempo. Eso significa que cuando el espacio se deforma, también lo hace el tiempo. Y nada en el universo puede curvar más el espacio-tiempo que la inmensa gravedad de un agujero negro. Imaginemos que el campo gravitatorio es tan intenso que el espacio y el tiempo se doblan sobre sí mismos y podemos partir de un punto, avanzar. Sin embargo, la ciencia nos ofrece una posibilidad. Quizás podríamos debilitar el control que el tiempo ejerce sobre nosotros. La teoría de la relatividad de Einstein, en la que el tiempo juega un papel crucial, podría abrirnos las puertas a los viajes en el tiempo. Nuestra mejor teoría sobre el tiempo, la relatividad, no imposibilita explícitamente los propios viajes en el tiempo. Podría haber cosas que todavía no entendemos y mejorarían esa teoría. Pero parece haber formas de crear situaciones dentro de la relatividad que nos permitan retroceder en el tiempo. Viajar al pasado parece poco probable, porque el tiempo solo avanza en una dirección, hacia adelante. Es lo que los físicos denominan la flecha del tiempo. La flecha del tiempo significa que pensamos en nosotros mismos moviéndonos desde el pasado hacia el futuro. Recordamos el pasado, no el futuro. Podemos hacer que sucedan cosas en el futuro, pero no en el pasado. Si rodamos una película de algo que sucede en nuestra vida cotidiana, como añadir leche al café, y luego proyectamos esa película hacia atrás, nos parecería algo totalmente obvio. La leche se mezcla con el café, pero no se desmezcla. En eso consiste la flecha del tiempo. Esa flecha hace del tiempo una calle de dirección única de acontecimientos irreversibles, algo que sabemos intuitivamente por nuestra experiencia cotidiana. En una mesa de billar podemos romper el orden de las bolas, pero no esperamos que se reordenen por sí mismas. Podemos batir un huevo, pero no podemos desbatirlo. Un bucle temporal que en realidad no tiene sentido. Pero si es posible viajar en el tiempo, la naturaleza debe tener alguna forma de evitar esa contradicción. Los físicos estamos bastante seguros de que, en última instancia, el universo tiene sentido. En toda la física y en toda la ciencia en general, la coherencia, la autocoherencia, el sentido común, por así decirlo, es un principio fundamental. Los físicos han discurrido al menos 3 formas de que la naturaleza puede evitar las paradojas de los viajes en el tiempo. La primera es simple. La naturaleza impide las paradojas haciendo que sea imposible viajar hacia atrás en el tiempo. En otras palabras, no se puede hacer. Otra alternativa es la extraña idea de los universos múltiples. Una forma de solucionar los viajes hacia el pasado es afirmar que, al hacerlo, entraríamos en un universo paralelo diferente al retroceder en el tiempo. Por lo tanto, no afectaríamos a la historia del universo del que procedemos. Cualquier cosa que pueda suceder, sucederá, pero la forma de que suceda es entrar en un universo paralelo, un concepto bastante extraño. Según una tercera solución al problema de las paradojas, si fuese posible viajar en el tiempo, no podríamos cambiar el pasado una vez en él. Se basa en un concepto científico que podemos ilustrar mediante la reducción del problema a la situación más simple que podamos imaginar.
Por ejemplo, las bolas de una mesa de billar. Al principio todo era oscuridad, y entonces, ¡bam!, surgió una existencia de tiempo, espacio y materia en continua expansión. Cada día nuevos descubrimientos nos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar que llamamos el universo. El pasado y el futuro serían unos magníficos destinos para nuestras vacaciones. ¿Pero están a nuestro alcance? Podría ocurrir en unos años o unas décadas. Cuando uno viaja en el tiempo comienzan a suceder cosas extrañas. Todo se deforma de tal modo que uno puede visitarse en el pasado. Algunos seres humanos ya han hecho ese viaje. Habríamos saltado hacia el futuro envejeciendo muy poco. Es genial. Veamos cómo es posible. Desentrañemos el misterio de esos viajes. El universo. Viajar en el tiempo. De todos los enigmas del universo, el viaje en el tiempo podría ser el más desconcertante. El tiempo ejerce una gran fascinación entre nosotros y por eso pensamos en formas de engañar al tiempo y cosas por el estilo. Retroceder en el tiempo, cambiar cosas. Un viaje en el tiempo podría implicar retroceder o avanzar hacia el futuro. Pero por el momento, todos estamos congelados en el presente. En el tiempo y regresar al punto de partida. Cuando la flecha del tiempo se dobla hasta alcanzar su cola, crea un bucle infinito en el que los mismos acontecimientos suceden una y otra vez. Si el tiempo se curva sobre sí mismo y el universo se repite una y otra vez, cada momento del tiempo se repetiría un número infinito de veces. Un bucle sin fin sería muy frustrante para cualquiera. Pero supongamos que un viajero en el tiempo pudiese llegar al pasado sin esa repetición constante. En tal caso encontrará otros obstáculos. Los más sorprendentes son las incoherencias o paradojas que aparecen cuando comenzamos a interferir con el pasado. Un ejemplo célebre de incoherencia del viaje en el tiempo es la denominada paradoja del abuelo. Alguien retrocede en el tiempo hasta la época de su abuelo, por ejemplo. Imaginemos que viajo al pasado con una máquina del tiempo y conozco a mi abuelo en 1937. Está a punto de tener una cita a ciegas con mi abuela. Todavía no se conocen. Y yo lo convenzo para que no acuda a esa cita. Le interesan mucho las carreras de caballos. Así que le digo que si Biscuit correrá en una emocionante carrera en el hipódromo de Santa Anita. Y vamos juntos a ver la carrera. Nunca conocerá a mi abuela. Entonces, ¿qué me sucede a mí? ¿Cómo es posible que yo haya podido nacer, retroceder en el tiempo, encontrarme con él e impedir que yo nazca? Es un ejemplo de incoherencia.